Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos otra vez alabando al Señor en este primer día de la semana, día 5 de mayo del año 2024. Nos reunimos para adorarle en espíritu y en verdad. Les saluda el hermano Alexander Castellano, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, Ciudad Berlioz, por supuesto. Y este día del Señor estamos estudiando el libro de Éxodo. Hoy vamos a iniciarnos con el capítulo 23 y la lección que presentaremos este día es acerca del libro del pacto en su conclusión, es lo que vamos a ver. El libro del pacto en su conclusión, la lección número 83 es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a pedir la dirección del Señor para que Él me ayude a presentar el mensaje. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote enormemente porque hoy es día de alabanza, de honrar y glorificar tu sagrado nombre, y lo hacemos con nuestra entrega hacia ti, que tú recibas la adoración. Ya lo hemos hecho a través de los cantos, a través de las oraciones, y continuamos ahora con el estudio de tu palabra. Permite pues que tú siempre seas muy honrado y que tu servidor sea ayudado por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el libro del pacto, porque esta es la conclusión, o sea, en la parte conclusiva que vamos a ver en este versículo, capítulo 23, el libro del pacto concluye con leyes relacionadas a la justicia. Leyes que tienen que ver precisamente con la justicia, que tienen que ver con los días festivos religiosos y los sacrificios. El capítulo también da una serie de instrucciones y promesas que tienen que ver con entrar a la tierra prometida. La atención cambia de hablar de lo que se le debe a Dios a hablar de lo que se le debe al hombre, es decir, justicia. Es obligación pues del hombre tratarse con equidad unos a otros. Todo esto lo vamos a ver en el contenido de este capítulo 23. Luego Dios instruyó al pueblo a guardar tanto el año sabático como el día de reposo, celebrar las 3 grandes fiestas nacionales y ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Estas leyes no previeron la aplicación ni prescripción de sanciones por desobedecer, pues. El capítulo termina con un epílogo referente a entrar a la tierra prometida. Cuando veamos sobre estas 3 fiestas solemnes, vamos a notar que verdaderamente eran solemnes, que verdaderamente eran fiestas de consagración. No son fiestas religiosas como el mundo religioso actual celebra fiestas religiosas al estilo pagano, pues. O sea, hacen sus rituales y después de haber hecho los rituales, pues se transforman en fiestas paganas, en bacanales. Los judíos, cuando fueron instruidos por Dios, realmente hacían lo que Dios les mandaba, por lo menos en sus principios, que después ellos desobedecieron. Eso lo vamos a ver conforme el desarrollo del estudio. Bueno, lo primero que vamos a ver
es las exigencias de justicia. Ese es el primer punto que vamos a destacar en los versículos 1 al 9. Las exigencias de justicia. Y cuando se habla pues de exigencias de justicia, vamos a hablar de equidad. Es decir, la equidad, o sea, equidad es igualdad. La equidad requiere obediencia al 9º mandamiento que dice: no hablarás falso testimonio. Lo vimos en el verso 16 del capítulo 20. En esa base vamos a estudiar pues las exigencias de justicia. Primeramente vamos a ver la justicia en los tribunales. Esto se trata específicamente en los versículos 1 al 3. Ahí se habla primeramente de la justicia en los tribunales y le vamos a dar lectura en estos momentos. No emitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Eran leyes verdaderamente muy hermosas, muy, como digo, pues, leyes de equidad. Las leyes de estos versículos se refieren al contexto de un tribunal. En el antiguo Israel, un hombre podía participar en un juicio en una de cuatro maneras. Yo le menciono cómo podían ser estas 4 maneras. La número 1 es el demandado, al que acusaban. La número 2 es la parte querellante, el acusador. De lo contrario, me voy a referir después al número 3. ¿Quién era el querellante? Yo creo que usted lo lee mucho en los tiempos actuales. Cuando se habla de un juicio, dice la parte de la querella. ¿Qué es la querella? La querella es una discordia, es una pelea. Querella, puede haber una querella familiar. La querella es una acusación de la justicia, o una acusación, mejor dicho, ante la justicia, en la que una persona le imputa a alguien la comisión de un delito, constituyéndose como parte en el procedimiento. O sea, puede haber una querella por calumnia, pues. Entonces, el querellante, pues, es el acusador. Eso que les quede bien claro. El acusador. Y la número 3 sería, porque estoy diciendo que cómo es que se podía dar esta situación, que las leyes de estos versículos se refieren pues al contexto de un tribunal. En el antiguo Israel, un hombre podía participar en un juicio de 4 maneras. 1, el demandado, al que acusaban. 2, la parte querellante, o sea, el acusador. Número 3, podía ser un testigo. Y número 4, podía ser un juez. ¿Ve? Entonces, estos juicios podrían realizarse en cualquier momento. Y se llevaban a cabo, por lo general, a la puerta de la ciudad. O sea, ya en otras clases de diferentes temas hemos visto que en aquellos tiempos era costumbre que se iban a la puerta de la ciudad y allí discutían, allí trataban los asuntos importantes. Entonces estos juicios podrían realizarse en cualquier momento
y se llevaban a cabo por lo general a la puerta de la ciudad por hombres respetados o los ancianos que se sentaban ahí. Mire, por ejemplo, lo que tenemos en Deuteronomio 25:7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces, estas leyes pues resaltan la imparcialidad de los juicios al exigirles a los testigos que prestaran un testimonio honesto y a los jueces que tomaran decisiones imparciales. Esto era bien importante, que los testigos prestaran un testimonio honesto, no deberían ser testigos falsos, y los jueces que tomaran decisiones imparciales. Usted sabe, a través de la historia de las leyes y a través de los jueces, ha habido infinidad de jueces corruptos. Entonces, estos jueces deberían ser sanos, deberían hacer decisiones totalmente imparciales. Las leyes reconocen la posibilidad de que un testigo o un juez admita falso rumor. Por eso es que aquí está comprendido eso. O de lo contrario, dieran un veredicto injusto, porque se dan y se siguen dando veredictos injustos. La tentación a admitir falso rumor podría ser provocada por uno o más motivos, y yo le menciono al menos 3 de estos motivos para pronunciar un falso rumor. Número 1, alguien podría dar falso testimonio por malicia o para beneficio propio. ¿Ve? Se podía dar esta situación, dar este falso testimonio, ya sea por malicia o para beneficiarse él personalmente, ¿verdad? Número 2, el testigo falso podría estar influenciado por la opinión pública. O sea, cuando la opinión pública pues podía hasta gritarle: mira, haz esto, haz aquello, ¿ve? Entonces el testigo falso podía recibir esta influencia por esta opinión pública. Y número 3, alguien podría ser tentado a emitir un juicio equivocado por simpatía para con los pobres. Es decir, para quedar bien con un grupo, en este caso los pobres. Yo voy a emitir este juicio porque yo quiero quedar bien con un grupo determinado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Al tener interés por los infortunados, la persona podría ignorar hechos o descartar testimonios desfavorables para el pobre en el juicio y aún así dar un veredicto a su favor. O sea, actuando totalmente en forma deshonesta, pues. De acuerdo con la ley, se tenían que resistir todas estas tentaciones. De acuerdo con la ley, fíjese, se tenían que resistir todas estas tentaciones. Independientemente del favoritismo personal, la creencia de la mayoría, o el estatus de la persona que estaba siendo enjuiciada, el testigo había de decir la verdad. Debía decir la verdad, costara lo que costara. Cada participante en el juicio era responsable de ver que se hiciera justicia. Fíjense bien que estos principios han prevalecido desde antaño
no nos admiremos, no nos extrañemos cuando en un tribunal o un país de parte de la entidad que ve los asuntos de leyes en cuanto a juicios, diga, vamos a hacer esto y uno se admira, pues, porque la ley está diciendo, está proclamando algo que va a ser en favor de determinada situación en emitir juicios. No nos extrañemos, desde las páginas antiguotestamentarias se ve esta situación muy clara. Entonces, veamos otro aspecto importante. ¿Cómo tratar con un enemigo de manera justa? Miren que esto es bien importante, lo que ahorita vamos a presentar. Cómo tratar con un enemigo de manera justa. Y esto lo tenemos en los versículos 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces, había varias clases de personas con necesidades particulares de justicia. Mire, vamos a ver al menos tres aspectos. Bueno, porque estoy diciendo que había varias clases de personas con necesidades particulares de justicia, o sea, necesidades específicas de justicia. En primer lugar, los israelitas habían de ser justos con los enemigos, tratándolos como amigos. ¿Quién no le vuelve a llevar el buey o asno a un amigo si lo encontró vagando lejos? ¿Quién no aliviaría el asno de un amigo si lo ve que yace indefenso debajo de su carga? Bueno, sería lo correcto hacer según lo que aquí nos está presentando la Sagrada Escritura. Dice, sería lo correcto hacer por un enemigo como por un amigo y por el animal como por su dueño. Esto es lo que aquí se presenta, ¿verdad? En primer lugar, podemos decir que enemigo en este contexto probablemente quiere decir un adversario legal. Ese es el enemigo, un adversario legal. La justicia exige que lo tratemos como cualquier otro prójimo y desde luego que no nos desquitemos con su ganado indefenso. Porque ¿qué tiene que ver el ganado? ¿Qué tiene que ver su buey? ¿Qué tiene que ver su asno, su caballo, su oveja, su cabra? Nada, no tiene nada que ver. Entonces, el punto es no desquitarse con su ganado. Número 2, tal forma de actuar no era cuestión de piedad, sino, mire, era cuestión de justicia. Hay que entender esto. No era cuestión de piedad tal forma de actuar, sino era cuestión de justicia. O sea, hacer lo justo. Eso es lo que aquí se está expresando. Porque yo me tengo que poner contra ese animal que está perdido, que está desorientado, si lo que mandaba Dios era la ayuda independiente de que ese animal le perteneciera a un enemigo. Bueno, pero entramos a otro aspecto importante. ¿Cuál es este otro aspecto importante? Bueno, la justicia para los desafortunados. Le repito, justicia para los desafortunados. Y esto lo vemos en los versículos 6 al 9. Miren lo que dice acá. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo,
porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, fíjense bien, el primer versículo habla: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Ah, no, este es un mendigo y yo por qué voy a velar contra él. Ah, este es un pobre que anda en la calle y yo por qué voy a velar contra él. Usted, voy a trasladarlo a nuestros tiempos actuales. Usted va manejando su vehículo y se le atraviesa un mendigo y usted hasta le importa, podría tener esa actitud de importarle poco, y hasta si lo atropella, bueno, y al fin y al cabo es un mendigo. No, de acuerdo a la justicia de Dios, eso no procede. Entonces, continuando con la aplicación de la justicia, los versículos 6 al 9 mencionan a los pobres, mencionan a los inocentes y mencionan a los extranjeros. En medio de este grupo de leyes se encuentra la prohibición contra el soborno. Mire qué claro, se encuentra la prohibición contra el soborno. El hermano necesitado había de ser tratado de manera justa, especialmente en casos judiciales. Ya lo hemos visto en el verso 6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Ve? Entonces, en aquel entonces, como ahora, el que tenía mucho dinero tenía más probabilidades que el pobre de salir absuelto de un delito. Bueno, sabemos bien que los ricos casi siempre pueden aprovecharse de los pobres. Yo recuerdo una vez a mi papá, que era motorista de una familia rica, y que uno de los hijos de la familia atropelló a un hombre, y el papá de este joven se abocó a mi padre y le dijo: mira, Javier, yo quisiera que te hicieras cargo de que vos hiciste ese atropello. Y mi papá era un hombre muy centrado, pobre, pero muy recto en ese aspecto. No le dijo y le mencionó su nombre. No, don fulano de tal, yo no puedo prestarme a esa situación. Pero lo que les quiero decir es que el padre rico de este joven rico se prestó a esa situación. Esa es la corrupción de los ricos en una forma bien clara, pues. Los ricos casi siempre pueden aprovecharse de los pobres. Sin embargo, el mensaje de la ley era: usted no debe hacer mal solamente porque puede salirse con la suya. Yo tengo pisto, yo tengo dinero, yo puedo salirme con la mía. Al fin y al cabo yo soy dueño del dinero, al fin y al cabo yo puedo comprar testigos, al fin y al cabo yo puedo comprar jueces. ¿Ve? Terrible, ¿verdad? Esta ordenanza prohibía pervertir el derecho a pleito del mendigo. Era claro que prohibía el derecho a pleito del mendigo. Entonces, luego a los israelitas se les prohibió matar al inocente y justo. Se les prohibió esta situación, matar al inocente y justo. El contexto sugiere que el acto específico que se prohibía era declarar culpable de manera errónea a un hombre inocente o justo, con el resultado de que se le quitara su vida. Ello equivaldría a darle muerte. Miren, Dios dijo que intervendría
a favor del inocente y que no justificaría al impío. Al impío, pues, que causó la muerte del hombre inocente. Entonces, seguidamente se prohibió recibir presente. Y yo les aclaro esto. Se prohibió recibir presente, esto es recibir soborno, pues. Es de suponer que lo mismo aplicaba a ofrecer soborno, en vista de que el soborno impide que se haga justicia. Claro, si estoy aceptando un soborno, estoy diciendo yo me callo, o yo voy a declarar algo que favorezca a una ley injusta, pues. Ese soborno lo puede recibir el fiscal, lo puede recibir el testigo, lo puede recibir el juez. La compra de poderes, pues. Entonces, si bien esta ley aplicaba a cualquier funcionario en cualquier momento, es probable que aplicaba a las situaciones judiciales que los israelitas acostumbraban ver. Entonces, los jueces que eran escogidos de entre los ancianos del pueblo podrían verse tentados a fallar a favor de quien podía darles el regalo más grande. Este me está untando las manos con más billetes y entonces a este yo me tengo que inclinar, a este yo le tengo que hacer el favor. Por eso estoy diciendo que los jueces que eran escogidos de entre los ancianos del pueblo, porque así eran escogidos, podían verse tentados a fallar a favor de quien podía darles el regalo más grande, el regalo más abultado económicamente hablando. Además, había una ordenanza contra el aprovecharse de un extranjero. Dice en Éxodo 23:9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo creo que en la clase pasada les puse este ejemplo. Cuando nosotros somos extranjeros, hermanos, tenemos que conducirnos con más cuidado, porque no estamos en nuestra nación, donde en cierto modo hay una manera más tranquila de conducirse, porque estamos regidos por nuestras propias leyes nacionales. Pero cuando somos extranjeros, estamos ante las leyes de esa nación en la cual estamos visitando. Una vez más, pues, lo más probable es que esta norma trataba con la opresión dentro del sistema jurídico. Los foráneos, o sea, los extranjeros residentes, habrían tenido una clara desventaja al comparecer ante un tribunal de Israel. Por lo tanto, los israelitas tenían que tener mucho cuidado de asegurarse de que sus juicios fueran justos. ¿Por qué debían de preocuparse los israelitas por los extranjeros? Debido a que ellos mismos habían sido extranjeros en Egipto. Ustedes fueron extranjeros por 430 años, ni siquiera por un año, por un mes. 4 siglos más 30 años, hermanos, fueron extranjeros. Entonces, la esclavitud que sufrieron debía haberlos vuelto benevolentes para con los extranjeros que vivían entre ellos. Mire, yo le he dicho a usted, habrían tenido una clara desventaja al comparecer ante un tribunal de Israel, y que por lo tanto los israelitas tenían que tener mucho cuidado de asegurarse de que sus juicios fueran justos. Yo voy a terminar con este ejemplo que mientras estaba yo estudiando el día de ayer o la noche, me vino a la memoria esto y hasta lo anoté para que no se me olvidara.
Le pongo una ilustración, un ejemplo real. Por lo menos, hermanos, le hablo 45, 48 años atrás. Recuerdo que no tenía 3, 4, 5 años a lo mejor de estar en el ministerio, y yo estaba en la oficina de la Iglesia de Cristo en San Salvador, en la 8ª calle Oriente, número 315, allí por una cuadra antes del Cine Apolo. Les doy todos estos datos porque si me están escuchando hermanos de antaño, se ubican pues en lo que voy a decir. Yo estaba en la oficina y de repente apareció una persona. Era un hombre como de unos 32, 35 años, y me dijo, la gente así lo trata a uno, ustedes tienen que entender, usted es el pastor de la iglesia, pase adelante, le dije, ¿en qué le puedo servir? Bueno, entiendan, a nosotros así nos dice la gente, pastores, ¿ve? Entonces, ¿en qué le puedo servir? Mire, me dice, yo soy abogado, y he venido porque fíjese que agarré un caso de oficio. De oficio es cuando no cobra el abogado, lo pone el Estado, ¿ve? Y fíjese que me dio atención, me dice, a un señor, me dice, que lo vi muy sencillo, me dijo, y lo vi que pues nadie le ponía cuidado. Y entonces he decidido que a este señor yo lo voy a defender. Ajá, le digo, ¿y quién es este señor? Se llama, y voy a decir el nombre porque es casi seguro que el hermano ya está fallecido. Se llama Joel Inglés Baltodano. Ajá, ¿y qué puedo hacer? Mire, él está acusado porque en defensa propia tuvo que ajusticiar a un ladrón. Él era vigilante, este hermano, el hermano Joel Inglés Baltodano, lo conocí muy bien, hermano. De repente notamos que desapareció y fue por eso, había ido a la cárcel. Él era muy fiel. Y fíjese que él este hecho lo cometió en defensa propia. Entonces, yo lo quiero defender porque dentro de una semana va a ser el juicio, me dice. Y él me dijo de que es miembro de esta iglesia. Sí, le digo, en efecto, él es miembro de esta iglesia. Y me dice, mire, pastor, yo todo lo que quiero es que usted me extienda una carta de buena conducta de este hermano, me dice. Y que usted da fe, da testimonio de que él es una persona sana, de buena conducta. Con todo gusto se la hago, y la redacté. Se llegó el día del juicio y un hermano fue al juicio, un hermano de nombre Eduardo Ortiz, que éramos compañeros del Instituto Bíblico. Y me dice, me cuenta el hermano Eduardo Ortiz que fue al juicio. Y me dice, fíjate que fui al juicio del hermano Joel Inglés Baltodano. ¿Y qué pasó? Le digo. Fíjate que el abogado que vino tuvo su intervención, lo defendió, y para sellar su defensa sacó la carta y dice, yo quiero darles lectura a esta carta que el pastor de su iglesia ha extendido a favor del señor Joel Inglés Baltodano. Y la leyó, y resulta que eso le bastó al tribunal, de tal manera que cuando dieron su veredicto fue un veredicto de total inocencia. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor me pudo usar en esa ocasión
y yo sabía que estaba dando una recomendación de un hermano que valía la pena hacer algo por él. Y bueno, no lo estoy diciendo para vanagloriarme, sino estoy poniendo este ejemplo de donde se aplica la justicia. ¿Ve? Donde acuérdense que vimos el caso de que el que mataba a un ladrón de día no le pasaba nada. ¿Ve? A nuestras leyes son diferentes ahora. Yo, hermano Joel Baltodano, siempre le tuve aprecio porque él le gustaba cantar, hermanos, pero era terrible su voz. Estar detrás de él, usted no podía cantar porque él no podía entonar para nada. Pero era un hermano que no faltaba día miércoles, no digamos día domingo, solo faltaba cuando por su oficio de vigilante le tocaba trabajar el día domingo o el día miércoles. A Dios sea la honra y la gloria, hermanos, cuando se aplica la justicia de Dios. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender cuando hacemos la voluntad de Dios de acuerdo a sus sagrados preceptos. Que Dios bendiga sus palabras siempre y que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes por escuchar, así como yo me gozo, que ustedes se gocen en escuchar palabra de Dios y sobre todo en aplicárnoslas a nuestra vida. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tú eres grande con nosotros. Tú nos ayudas pues a que tu palabra nos ayude de tal manera que podamos ser redarguidos y obrar de una manera correcta. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.